A continuación vamos a aprender acerca del diseño de columnas de acero por compresión axial, es decir, tomando en cuenta cargas gravitacionales como las cargas muertas, cargas vivas y factores de seguridad. Mi nombre es Gilmar Azahar, soy ingeniero civil y será un gusto aprender este tema junto a ustedes. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Para ello hemos definido un resultado de aprendizaje, que es el de diseñar columnas de acero a partir de cargas gravitacionales usando las propiedades mecánicas de perfiles de acero. Tomando en cuenta que nosotros vamos a diseñar un perfil de acero del tipo WF, que son las vigas tipo I o tipo H, como la conozcan ustedes, las cuales tienen sus propiedades mecánicas. Entonces, este mismo metodología que vamos a utilizar se puede desarrollar para otros tipos de perfiles que da el AISC. Solamente hay que tener las propiedades mecánicas de cada uno de ellos y aplicarlo dentro de esta misma metodología de cálculo. Para eso es necesario considerar el área tributaria. El área de tributaria que recoge las cargas sobre nuestra columna. Entonces, para eso se ha propuesto acá un diseño, una propuesta de colocación de columnas para un diseño arquitectónico que se ha planteado con anterioridad. Entonces, aquí tenemos los ejes, está dibujado en AutoCAD, tenemos las vigas metálicas que se abrevian como VM, y también tenemos las columnas que se pueden abreviar como CM1, CM2, dependiendo si es un perfil distinto, pues se le pone un número correlativo a cada uno. Entonces se han colocado en color azul las columnas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca acá en el diseño de la columna? Pues para no estar haciendo repetidamente todas las columnas, el diseño para cada una de ellas, pues se toma la columna que tiene la condición más crítica. La condición más crítica es la que recoge un área tributaria mayor. Entonces, es un tema que ya habíamos conversado anteriormente en otra clase en el que estábamos hablando acerca de la distribución de cargas de las losas sobre las vigas, que puede ser en una dirección o en dos direcciones. Entonces, en este caso se ha considerado que es en una dirección porque la relación viga más larga entre viga más ancha, más corta, es menor a 1.5. Entonces, la dirección de las cargas es en esta dirección, que son estas flechas que aparecen acá. Esta que tenemos acá, esta que tenemos acá, que está abreviada con L1, que significa losa 1. Entonces, como tenemos la mitad de las cargas hacia esta viga VM6 y la otra mitad de la carga de la losa hacia esta viga VM6, quiere decir que al repartirla sobre esta viga, recoge la carga que tenemos en esta dirección y en esta dirección. Este rectángulo que acabo de delimitar con mi cursor. Pero la mitad de ese rectángulo corresponde a esta columna y la mitad de este rectángulo, que es lo que está punteado en verde, corresponde a esta columna. Lo mismo sería para este otro lado, a la derecha de esa columna. Por lo tanto, debido a la distribución de las demás columnas, esta se consideró como la más crítica en cuanto a cantidad de carga que recoge para poderse diseñar. Entonces, a eso se le va a llamar área tributaria, a lo que está delimitado por ser un área y que corresponde a la columna. Entonces lo definimos así, es el área de carga atribuida sobre cada columna de acuerdo a la distribución de cargas en una o dos direcciones, que es lo que expliqué. En este caso es en una dirección. Y el área tributaria que se sacó acá en AutoCAD fue de 28.07 metros cuadrados. Entonces se escoge esa como la más crítica y en base a eso se va a hacer el diseño para este nivel. Es decir, que se va a repetir para otros niveles que tengamos para nuestra edificación. Entonces, la altura de las columnas podría variar en cada nivel. Por ejemplo, pueden ser 4 metros acá, 350 acá, 350 acá. Entonces, ahí es de definir cuál es la que se va a calcular. Por ejemplo, si nosotros calculamos esta columna, pues la carga que va a recoger o el área tributaria es más o menos desde este punto hasta este punto para esta columna.
Claro, aquí la estoy viendo solamente en 2 dimensiones, linealmente, pero si lo veo en vista en planta voy a ver el área. Y si voy a diseñar esta columna, voy a recoger el área tributaria desde este punto hasta este punto, más la área tributaria de la parte superior. Y si hago el diseño de esta columna, voy a considerar la altura distinta de esta columna, que lo podemos ver visualmente, es mayor, y el área tributaria desde este punto hasta este punto más el nivel de arriba que está sobre esta columna. Es decir, que esta recogería la carga de no solamente la losa que está sobre ella, sino que también las otras dos superiores. Entonces, en este caso, eso es lo que va a cambiar, además de la longitud, si su longitud es distinta. ¿Qué va a cambiar en cuanto a cargas? Pues sabemos que la carga muerta puede ser probablemente la misma para este nivel y para el último, pero la carga viva, como ya lo habíamos definido antes, depende del uso de la edificación o del entrepiso. En este caso, este está definida como comercio, este es oficina y este otro comercio. Entonces puede cambiar. Entonces así vamos a tener cargas distintas. Ahora lo vamos a hacer para razones académicas y de hacerlo un poco más corto, va a ser en base a un solo uso, quiere decir que va a ser solo para una columna de un nivel. Entonces, para el predimensionamiento de la columna necesito utilizar la fórmula que vimos del capítulo 5 de la CI 318, en el que nos está dando los factores de seguridad para carga muerta y para carga viva. Entonces, eso lo vimos en la clase anterior, en el que se estaba definiendo acá las cargas para carga muerta y que nos daba un total de peso de losa de 350 kilogramos sobre metro cuadrado y peso total con las instalaciones de 390. Si es necesario agregarle otros datos más, pues ustedes lo agregan para aumentar la carga muerta. Esa carga muerta sería la que iría acá en vez de WD. Y la carga viva está dada a partir de las tablas de cargas vivas permanentes que habíamos escogido para esa opción. Era de 300 kilogramos sobre metro cuadrado. Y esto está dado en metros cuadrados, recuerden, porque para viga lo utilizamos como carga distribuida linealmente. Entonces ahora multiplico la carga muerta por el factor de seguridad y la carga viva por el factor de seguridad manteniendo estas unidades y la sumo los resultados y vamos a obtener un total de 948 kilogramos sobre metro cuadrado. Ahora, esta carga va a ser la carga total por área, pero eso lo multiplico por el área tributaria, así voy a poder eliminar metro cuadrado con metro cuadrado y obtener una carga total que sería en este caso de 26.610 kilogramos distribuidos y que va a estar soportando nuestra columna. Entonces, ahora vamos a calcular el área de la columna. Para eso necesito la carga total que va a soportar nuestra columna, esta es una carga axial. Entonces, esta carga axial se va a dividir sobre FY por 0.3. ¿De dónde surge eso? Pues son coeficientes para predimensionamiento de columnas. El esfuerzo de fluencia del acero por 0.3 para columnas que están centradas y por 0.2 para columnas que están esquineras. Notamos nosotros de que teníamos una columna central. Entonces con eso lo multiplicamos. Sustituimos que es FY, pues es la resistencia del acero de la columna. Entonces nosotros lo habíamos definido como grado 50. Por lo tanto, el equivalente de 50.000 PSI es igual a 3.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que esta es la resistencia a utilizar, el coeficiente y la carga que habíamos calculado anteriormente. Hacemos la operación y esto nos da un total de 25.34 centímetros cuadrados. Recordando de que acá eliminamos kilogramos con kilogramos y nos dio centímetro cuadrado. Por factores de conversión lo pasamos a pulgadas cuadradas y tenemos un total de 3.92 pulgadas cuadradas. Entonces, yo necesito una columna que supla esta necesidad de área. Entonces, a partir de eso, me voy a mis tablas del AISC y yo tengo opciones, es lo que yo les decía. Nosotros estamos utilizando ahorita Viga W, pero
podíamos utilizar perfiles rectangulares. En este caso, vamos a utilizar las primeras opciones que aparecen acá. Vamos, escogemos que acá se despliega y podemos ver las propiedades mecánicas de cada una de los perfiles. Entonces, escoja acá el área de 4.41 que es mayor al predimensionamiento que habíamos obtenido anteriormente de 3.92. Entonces la viga a utilizar va a ser la viga W 10 por 15, que significa 10 de peralte en este lado y 15 libras por pie de peso. Entonces ahora sí, tenemos esta viga ya escogida y con esta vamos a hacer los cálculos, porque esto solo era el predimensionamiento, pero necesitamos determinar si nuestro perfil puede soportar las cargas tomando en cuenta otros factores. Entonces, para eso vamos a tomar unos parámetros en el caso de las uniones. Entonces, tenemos acá los tipos de uniones que podemos obtener y los valores aproximados del factor de longitud efectiva, denominado K. Entonces, en este caso, aquí están los símbolos para los tipos de condiciones en cada extremo, es decir, en las uniones. Aquí está simbolizando la unión a piso y la unión al entrepiso que continúa. Entonces, que puede ser unido a vigas y a otras columnas. Entonces, aquí tenemos rotación y traslación impedidas, quiere decir empotramiento, rotación libre y traslación impedida, rotación impedida y traslación libre y rotación y traslaciones libres. Si se recuerdan, estas eran las condiciones que estábamos viendo anteriormente en los tipos de uniones, pero para efectos prácticos, generalmente nosotros construimos con perfiles empotrados, por lo tanto vamos a utilizar la rotación y traslación impedidas en ambos extremos, porque si se fija hay combinaciones de ellas. Aquí tenemos combinaciones, por lo tanto vamos a utilizar la opción A. El valor K teórico es de 0.5, pero nosotros vamos a utilizar los valores recomendados de diseño cuando las condiciones reales son aproximadas. Entonces, en este caso, utilizaremos 0.65 como valor de K. Entonces, en resumen, tenemos los siguientes datos. La altura a utilizar para este ejemplo, la columna sería 4 metros. En centímetros son 400 centímetros. Las condiciones de unión sería bien empotradas, quiere decir en los dos extremos, 0.65. La resistencia del material ya lo habíamos definido también. Y el módulo de Young, que sería una constante que tienen los aceros, que ya lo habíamos definido también en el diseño de vigas, pero esto también es una constante que no va a variar. Y la carga axial, esta sí, depende de las cargas muertas y vivas y el área tributaria que ustedes obtengan de su propio diseño. Entonces, recordando de que ahorita solo se está evaluando un nivel. Si fuera una columna que tiene 2 niveles arriba de ella, pues entonces hay que sumarle esas cargas que va a aumentar nuestra carga axial. Además de ello tenemos el área del perfil. ¿Cuál sería? La de la 10 por 15, que sería en total 441. El equivalente en centímetros cuadrados es 28.45, que hay que multiplicar por el factor de conversión para obtenerlo en centímetros cuadrados. Y también tenemos la inercia en el eje X y la inercia en el eje Y, que eso me va a servir para determinar los radios de giro permitidos para nuestros perfiles. ¿Qué significa eso? La inercia en X sería en el eje X y la inercia en el eje Y. Es decir, que me va a servir para determinar unas condiciones como por ejemplo cuando la columna pueda sufrir unas cargas que la hagan debilitarse y ceder ante dicha carga, que en este caso es 26.610 kilogramos. Entonces, tenemos dos parámetros, el IX, que es de 68.9, y el IY, que es de 2.89. Ambos lo hemos obtenido de la tabla de propiedades. Entonces ya vamos a calcular con ellas para entender aún mejor a qué se refieren estos datos. Y tenemos el factor de seguridad, que es de 1.67, que se va a mantener.
Entonces así llegamos al cálculo de capacidad admisible de la columna propuesta. Para eso vamos a utilizar las siguientes fórmulas. La primera sería la capacidad admisible de columna, que depende de la tensión crítica en la columna, que está dada acá por la multiplicación de pi al cuadrado por el módulo de Young entre, ya vamos a ver la definición de esa letra griega que tenemos ahí llamada lambda, y tenemos el radio de giro en el eje más resistente. Por eso es que le coloco acá I max, que sería IX en este caso, porque si se fijaron entre IX e IY, la IX era mayor, por eso se determinó como el eje más resistente. Este sería el radio de giro en el eje más resistente. La A sería área. Y acá, que era lo que les decía, lambda es la esbeltez de la columna. Es un coeficiente que se obtiene a partir de la multiplicación de KL. K ya lo habíamos definido, L es la longitud de la columna. Y aquí teníamos el radio de giro calculado también. Entonces, si se fijan, este dato que vamos a obtener lo vamos a utilizar acá en la tensión crítica porque es un dato que lo necesita. Al tener este dato como resultado de la tensión crítica, lo vamos a poder utilizar dentro de la fórmula inicial que tenemos, que es la capacidad admisible de la columna. Y así llegamos también al radio de giro en el eje más débil, tomando en cuenta que el eje más débil para este tipo de perfiles es IY. Y se repite también estas dos fórmulas con estas dos que tenemos acá. La diferencia es que en este utilizamos IY y en este utilizamos IX y acá el resultado va a ser la esbeltez de columna con radio de giro en el eje más débil. Entonces, ahora, estas fórmulas las vamos a poner en práctica y voy a explicar el por qué se repiten estas dos y cuál va a ser la más necesaria para que esté reflejada dentro de nuestra memoria de cálculo. Sin embargo, las voy a realizar las dos, aunque no es necesario hacer las dos. Las dos parejas que tenemos ahí de fórmulas. Entonces, vamos acá al paso 1. Cálculo de capacidad admisible a partir del radio de giro en el eje más resistente. Entonces, tenemos acá el cálculo para esta fórmula que habíamos determinado antes. Sustituimos, en este caso, la I máxima en el eje más resistente era IX. Ya habíamos obtenido en la tabla de datos que era igual a 2.866 centímetros a la cuarta, que es la unidad de la inercia, dividido entre el área del perfil que habíamos escogido en el predimensionamiento, 28.45. Esto nos da una división que queda en centímetros al cuadrado. Al sacarle raíz cuadrada a ese resultado nos da unidades de centímetros. Entonces aquí tenemos el radio de giro en el eje más resistente, 10.04 centímetros, pero después lo sustituimos dentro de la fórmula de la esbeltez de una columna, donde tenemos K, que es 0.65, la longitud efectiva era 400 centímetros, que son los 4 metros de altura, y este dato que ya habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, lambda, que es la esbeltez de la columna, es igual a 25.9. Ahora, este resultado lo utilizamos dentro de la tensión crítica. La tensión crítica es igual a pi elevado al cuadrado por el módulo de Young dividido entre lambda que está elevado al cuadrado. Entonces, al resolver toda esta fórmula, multiplicamos esto y lo dividimos entre el resultado de esta potencia, nos da 30.897 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta tensión crítica para este caso es mayor al FY, que es la resistencia propia del material, de la viga de acero que estamos tomando en cuenta, que era de 3.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, fallaría primero por agotamiento. Quiere decir de que va a fallar primero
nuestra columna porque llegaría a su resistencia del material y se fatigara y cediera nuestra columna, es decir, va a fallar. Ya vamos a ver el otro caso que sería cuando la tensión crítica es menor al FY. Entonces, ahora, la tensión crítica la podemos utilizar acá en el cálculo de la capacidad admisible de la columna. Entonces, multiplico el área, que tenemos 28.45 por la tensión crítica calculada antes y el factor de seguridad que ya va a quedar fijo, que sería de 1.67 y nos da un total de 526.000 kilogramos. Quiere decir que nuestra columna puede soportar esta carga. Por lo tanto, es muy superior a la carga que se había calculado en base a la carga muerta y a la carga viva, que era de 26.000. Por lo tanto, sí cumple. Es decir, tomando en cuenta el radio de giro en el eje más resistente, sí cumple. Ahora vamos con el cálculo de capacidad admisible a partir del radio de giro en el eje más débil, es decir, Y. Entonces voy a mi tabla de datos que ustedes deben de elaborar y veo que mi inercia es de apenas 120.22 centímetros a la cuarta. Entonces eso lo divido entre el área y le saco raíz cuadrada y me da un total de radio de giro en el eje más débil de 2.05 centímetros y eso lo sustituyo dentro de la ecuación de la esbeltez dada por lambda igual a KL entre radio de giro en el eje más débil, sustituyo y me da un total de 126.8. Entonces, recordando que acá lo único que he cambiado es este dato que tengo aquí por este, que en el cálculo anterior era mayor. Entonces tengo lambda 126.8, que es un coeficiente adimensional, y lo meto en mi fórmula de tensión crítica, donde tengo el módulo de Young, pi y la esbeltez elevada al cuadrado y eso me da un total de 1.289 kilogramos sobre centímetro cuadrado, muy inferior al dato que había obtenido anteriormente. Por lo tanto, la tensión crítica en este caso es menor a la resistencia del material. Así que fallaría primero por inestabilidad. ¿Por qué por inestabilidad? Porque aquí estoy considerando la esbeltez de la columna y otras propiedades mecánicas de la misma columna en base a su forma geométrica. Entonces, ahí es donde fallaría primero por inestabilidad al ser menor 1200 a 3500. Entonces, continúo. Esto todavía no me detiene el cálculo. Continúo y veo de que acá tengo la capacidad admisible, va a ser igual a lo mismo que hicimos en la lámina anterior, con la diferencia de que vamos a tener acá 1289 entre el factor de seguridad que se mantiene por la misma área tributaria. Multiplicamos y nos da 21.960. Entonces, mi viga W10 por 15 no tiene la capacidad de soportar la carga de 26.610. ¿Por qué? Porque si yo comparo, es decir, en mi radio de giro en el eje más fuerte, sí soporta, pero en mi radio de giro en el eje más débil no soporta esta carga axial. Quiere decir que probablemente al construir y dejar colado todo y dejar instalado todo, mi columna pueda ceder por no poder soportar esa carga que va a recibir de esa área tributaria en base a la carga muerta y a la carga viva. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues calculo entonces la capacidad admisible a partir del radio de giro en el eje más débil de otro perfil. Entonces, intentémoslos con un perfil W10 por 22. Ahora ya vamos amarrando la cuestión del eje más débil o el eje más resistente. Entonces, ¿cuál sería el que utilizaríamos para hacer nuestros cálculos? Correcto, ya lo adivinaron y aquí está escrito. Vamos a utilizar la inercia en el eje más débil. Para este caso,
yo ya escogí, no me voy a ir a la ISC porque ustedes tienen esas tablas, solo deben de saber que estoy escogiendo 10 por 22 y escogí la IY, la I mínima, y estaba en pulgadas a la cuarta, lo pasé a centímetros a la cuarta y lo divido entre el área de mi columna, que era de tantas pulgadas cuadradas, pero lo convertí a centímetros cuadrados y eso me da 41.78. Hago la división, le saco la raíz cuadrada y el resultado es para mi radio de giro de 3.37 centímetros. Eso lo sustituyo en mi fórmula de la esbeltez de una columna, multiplico K por L y lo divido entre el radio de giro y me da un lambda de 77.15. Recuerden que lambda es el nombre de esta letra griega. Y ahora tenemos la tensión crítica, sustituyo acá en la esbeltez y multiplico, obtengo el resultado y este me da 3.482. Por lo tanto, esta también falla, decir, en el caso extremo de que llegue a fallar, fallaría por inestabilidad, es decir, en base a las propiedades mecánicas que he utilizado en estos cálculos, porque es menor a 3.500. Si este dato hubiera sido mayor a 3.500, entonces hubiera fallado por agotamiento del material. En este caso, continuamos. Entonces vamos a la fórmula general de la capacidad admisible de la columna y sustituimos. Aquí tenemos el área de la columna, de la nueva columna, ¿verdad? Esta. Multiplicando por la tensión crítica dividido entre el factor de seguridad que es de fórmula y nos da un total de 87.112 kilogramos. Entonces, podemos decir de que la W10 por 22 sí tiene la capacidad de soportar la carga de 26.610 que calculamos antes. Ojo, ahora es de ver si esta misma columna o este mismo perfil podría soportar 2 niveles con esta misma capacidad de carga, ¿sí? Entonces, o hasta 3 niveles. Sería de verificarlo. Bueno, ahora continuamos. Ya sabemos de que la viga a utilizar sería la 10 por 22 y esa es la que ustedes propondrían en su diseño. Por lo tanto, se determina que para la columna que soportará las cargas en un nivel específico será la W10 por 22, que sería esta. Entonces, para no replicar tantos cálculos, como estamos agarrando la columna con la condición más crítica en un nivel, colocamos esa misma perfil, perdón, W10 por 22 en cada uno de los puntos donde se ha propuesto, porque sabemos de que la columna que va a soportar más carga sería esta. Por lo tanto, estas no soportarían tanta carga como esta que hemos obtenido y nada más replicamos el perfil a utilizar. Como conclusión también del tipo de falla que tendríamos sería que fallaría primero por inestabilidad antes que por agotamiento, que fue lo que expliqué antes. Y recordando, siendo bastante enfático en que este cálculo se hace por cada nivel. Si por ejemplo se tuviera 3 niveles con las mismas cargas muertas y vivas, entonces la columna de primer nivel debería sumarle otra vez 26.610 kilogramos, multiplicado por la cantidad de niveles arriba de ella, y eso incrementaría la sección del perfil. Y recuerden también de que la altura utilizada de la longitud de la columna sería por niveles, es decir, por cada sección de nivel van a ir sacando la longitud de la columna. No significa que van a ser el de toda la columna de los 12 metros que mide el edificio, por ejemplo. No, siempre va a ser por cada nivel que tengamos. Esto es todo por este video. Les agradezco su atención y espero que lo hayan disfrutado y aprendido bastante.